Ya. Bueno, hoy vamos a ver dos temas, que es el síndrome de caídas y úlceras por presión. Bueno, los objetivos de la clase de hoy va a ser definir los conceptos de caída y úlcera por presión. Vamos a conocer la epidemiología de ambas enfermedades, describir su fisiopatología, identificar los factores de riesgo más importantes y vamos a establecer las medidas de prevención y tratamiento. Vamos a empezar definiendo lo que es caída. Según la OMS, define lo que es caída, toda consecuencia de cualquier acontecimiento que vaya a precipitar a una persona al suelo contra su voluntad. En cuanto a su epidemiología, las caídas se definen como la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales y hay una mayor morbilidad en personas mayores de 65 años. En esta población, por lo menos el 27.5% reportó tener una caída durante el último año y de estas el 10.2% reportó una lesión asociada a esa caída. Las lesiones por caídas fueron reportadas más por el sexo femenino y el 41% de las caídas resultaron en lesiones menores y solo el 6% resultaron en lesiones graves. En la mayoría de las personas que padecen una caída, de las personas de los adultos mayores, solo el 5% va a tener alguna hospitalización. Y se dice que las personas que son residentes de asilos van a tener una tasa de lesiones graves más importante. ¿Sí me escucho, verdad? Sí, sí te escuchas. Ok. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, todo es debido a los cambios que sufre el organismo por el envejecimiento. Todos los mecanismos que participan en la marcha del equilibrio se van a alterar. Como el cuerpo sufre modificaciones corporales, la mayoría de los adultos mayores van a tener sarcopenia y van a tener un envejecimiento de las articulaciones y esto va a provocar que los pacientes tengan un caminar más lento o realicen pasos más cortos. Esto hace que las articulaciones, ya sea de la cadera, de las rodillas o del tobillo, ya no tengan una ampliación normal. También lo que es la disminución de la visión y la audición, pues se va a ver alterada y estos dos participan en lo que es el equilibrio. Debido al envejecimiento cerebral, pues el tiempo de reacción ante una nueva información, pues va a aumentar. El tiempo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a caer, reaccionamos de una forma más rápida que los adultos mayores, que tienen muy poca capacidad para realizar algún reflejo. Y disminuye lo que es la masa ósea. Esto hace que tengan mayor riesgo de tener alguna fractura. Todo esto sumándolo a que tengan comorbilidades y tienen un número mayor de consumo de medicamentos, hace que sean más propensos a tener caídas. Vamos a tener factores de riesgo. Los vamos a dividir en factores de riesgo intrínsecos y factores de riesgo extrínsecos. Estos se van a dividir en iatrogénicos, ambientales o conductuales. Entre los intrínsecos va a ser todas las comorbilidades que pueden producir una discapacidad y van a alterar lo que es la marcha del equilibrio. Entre algunas patologías van a ser las patologías neuropsiquiátricas. ¿Alguien puede dar algún ejemplo? A ver. Parkinson. La demencia. También. Bueno, sí, como dijeron, son los pacientes que tienen secuelas de lesiones de EBC, Parkinson, demencia, pacientes también con depresión o ansiedad, tienen riesgo de caídas. En patologías cardiovasculares, pues la principal es la hipotensión ortostática, que causa el 24% de
de las caídas. También las arritmias o alguna valvulopatía puede ser un factor predisponente. En los trastornos musculoesqueléticos vamos a tener a todas las patologías que causen alguna debilidad generalizada. Esto es diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Y la última, que es muy frecuente, son las afecciones del aparato urinario. Esto va a hacer que los pacientes tengan un aumento en la frecuencia de las micciones, y esto hace que quieran ir a cada rato al baño y es un factor de riesgo en el traslado. En los factores de riesgo extrínsecos, en las iatrogénicas, el más importante son los medicamentos. Dicen que en los artículos que leí, los medicamentos es una de las causas más frecuentes en adultos mayores de caídas. Y con el aumento de la cantidad de medicamentos que tome el paciente al día, aumenta el riesgo de que tenga alguna caída. Okay. Esto puede ser ya sea por el efecto del medicamento o por la interacción de entre dos medicamentos o más. Okay. Y en cuanto a ambiente... Sí, hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario de caídas? ¿Qué han visto en los pacientes según su experiencia? ¿Cómo son las familias? Cuando los han ido a ver, ¿qué complicaciones han observado en los pacientes? Fidel. Pues generalmente algo que vemos mucho y que nos marca la guía es el síndrome de miedo a caer. Generalmente no necesita que un paciente ya se haya caído, pero generalmente pues en el adulto mayor sí hay que valorar todo, desde los medicamentos que usa, porque como mencionaba Diana, puede ser o la interacción. Los más frecuentes pues son y que usan todos, casi la mayoría del adulto mayor que vea son las benzodiazepinas, que son los fármacos que más se han asociado a caídas. Obviamente también tener bien presente los fármacos que usamos para la hipertensión arterial, porque los podemos generar una hipotensión nosotros iatrogénica y también pueden perder por ahí, tener problemas de pérdida de conciencia o síncopes vasovagales, sobre todo los que usamos mucho, que son los betabloqueadores, calcioantagonistas, los diuréticos. Pero sí, generalmente pacientes que se han caído, pues son pacientes que nos llegan que ya tuvieron su fractura de muñeca, sobre todo mujeres, con fracturas de muñeca o fracturas de cadera. Y sí es bien importante lo de las caídas, porque pues una caída a lo mejor en un niño o en un adulto pues no lleva más que una contusión, un golpe, pero sí en un adulto mayor el principal riesgo es que nos puede llevar a la pérdida de su independencia, su pérdida de capacidad funcional, y pues eso obviamente nos va a aumentar la morbimortalidad en este grupo de pacientes. Ok. Carlos. Pues como ya mencionó Fidel, hay que revisar bien qué medicamentos estamos recetando, también en cuanto al ambiente del paciente, como aquí están mencionando, qué tanta luz hay en su casa, hay suficiente iluminación, los pisos son adecuados para ellos. Hay muchos pisos que regularmente tú pones poca agua porque pues todos trapeamos, ya se vuelven muy resbalosos para los adultos mayores o para cualquier persona. Que más que haya lugares, por ejemplo en los baños hay como cosas para apoyar, no sé cómo se llaman, los sujetadores, auxiliar de apoyo para levantar en el baño, ya sea también en la regadera. Y muchos pacientes, o no sé, todos hemos ido al baño de algún amigo o a la casa del papá de un amigo y tienen que estarlos preparando para eso, porque pues yo creo que no he visto a nadie que tenga sujetadores de apoyo pensando en los padres. Pues por ejemplo, en la casa de mis abuelitos nada más hay abajo, pero de ahí en fuera no hay ningún otro sujetador. En casa de mis amigos que tienen la fortuna de tener pues un segundo baño abajo, pensando ya en los papás que no puedan subir pues a ir al baño, pues no tienen estos sujetadores, no hay, ¿cómo se llama? Cintas antiderrapantes tampoco. O sea, sí hay varias cositas que nosotros tenemos que estar adecuando desde ahorita para que en el futuro no tengan tanto riesgo de esas caídas. Los cables, no sé, los cables de la luz, de algún abanico, de alguna cosa, los ves en el piso, que también son propensos. Otra cosa importante también es la migración del adulto mayor, ¿verdad? Que a veces lo cuida en una casa un hijo y luego se va a otra casa, y eso como quiera a ellos les causa alteraciones en ubicación, ¿verdad? Ellos a lo mejor ya no ven bien, ya no tienen los mismos sentidos,
para deambular en una casa y su casa la conocen de memoria, ¿verdad? Y les causa a ellos más crisis que en su propia casa tú hagas un cambio de cosas, porque puedes interferir en su trayecto. Entonces, eso también es muy importante preguntar, ¿verdad? Si el abuelo no está unos días en una casa, otros días en otro, porque un desnivel de 1 centímetro es suficiente para hacer una caída, ¿verdad? Para causar un accidente más en un adulto mayor. Muy bien, el calzado, bueno, el calzado que utilizan. O sea, si están acostumbrados a un tipo de zapato, cambiárselos más bajo o un poco más alto, pues ya con eso tienes para que el adulto se desubique y pueda caer. Muy bien. Adelante, Dianita. Bueno, como ya mencionó Carlos, otro factor son los ambientales. La mayoría, el 78% de las caídas se producen en la casa y entre los lugares más frecuentes es el baño y la recámara. Entonces, al momento de ver un paciente, hay que interrogar de manera adecuada si la cantidad de muebles que tiene, si hay objetos en el suelo, la iluminación, si utilizan alfombras, su altura de la cama. También muy importante cuestionar si tienen animales domésticos, porque pues a veces salen de sorpresa y pueden causar alguna caída. Y también, como mencionó, la ropa mal ajustada o inadecuada puede causar algún accidente, ya que las abuelitas usan chal o algo, a veces tan largos y se les enredan en los pies y causan caídas, y el calzado inadecuado. Y en cuanto a los conductuales, pues esto es hábitos como alcoholismo, consumo de drogas y conductas de riesgo, que es que el abuelito se apresure o realice más de 2 actividades, o que no quieran utilizar sus lentes, y también lo más frecuente, que no quieran utilizar su bastón y su andador. Eso también provoca caídas. O a veces también no saben usar el bastón, por ejemplo. El auxiliar de apoyo. Sí, exactamente. A veces llegan prácticamente cargándolo, más sin embargo ni siquiera lo usan para apoyo. Entonces también eso sería buena como que asesorarlos, porque a lo mejor ya se puede generar que por el mismo peso o la misma pues cosa de estarlo cargando le pueda generar una caída a lo mejor, y al momento que quiere apoyar, el mismo bastón hace que le genere una caída. Entonces también. Así es. Eso también es muy importante. Muy bien. Consecuencias de una caída. Vamos a tener lo que es inmediatas, secundarias o psicológicas. Las inmediatas, pues, puede ocasionar una contusión, hematoma, hasta una luxación o fracturas. Las secundarias son más frecuentes en pacientes con fragilidad, los que en realidad no pueden pararse después de una caída. Esto es debido al tiempo prolongado que lleguen a estar postrados en el piso, y puede provocar una descompensación de diabetes, deshidratación o rabdomiólisis. Y psicológicas, que fue ya lo que comentó, algo así que comentó Fidel, el síndrome post-caída, que es el más importante. Bueno, aparte de lo que dijo Fidel, ¿saben algo más del síndrome post-caída? Pues es como que después de una caída el paciente ya no quiere ni siquiera moverse, o sea, ya no quiere volver a salir, a caminar, porque tiene el miedo de que le vaya a suceder de nuevo. Y en el síndrome de inmovilidad, que puede ser ocasionado por una caída, ahí también podemos llevar a un deterioro en lo que es la familia o el entorno del paciente, porque va a ser un paciente dependiente a alguien y puede llegar a generar un síndrome de, ¿cómo se dice? De sobrecarga al cuidador. De sobrecarga al cuidador, exactamente. Así es. Y otra cosa, ya cuando está con la inmovilidad, pues el porcentaje de mortalidad aumenta significativamente, ¿verdad? En un adulto mayor. De hecho, dicen que el 50% de los pacientes con síndrome de inmovilidad mayores de 80 años fallece al año de haber sufrido la postración. Así es. Muy bien. Adelante, Diana. Bueno, como mencionó Denise, el síndrome post-caída es el posterior a haber presentado una caída. Va a desarrollar el paciente ansiedad, lo que puede provocar
una intensa inhibición psicomotriz hasta generar una gran fobia. Y si no, este síndrome no se trata de manera adecuada, el paciente puede llegar ya a postración de cama por lo mismo. Ok. En cuanto a realizar un diagnóstico de síndrome postcaída, pues importante, lo primero es hacer una adecuada historia clínica, conocer comorbilidades, si el paciente tiene alguna patología en la visión, la audición, la cantidad de medicamentos que toma. También es importante, según la Sociedad Americana de Geriatría, por lo menos una vez al año se debe de cuestionar al paciente sobre si ha tenido alguna caída. En dado caso de que afirme, se debe preguntar la frecuencia y también si tiene alguna dificultad para caminar o mantener el equilibrio. En caso de que tengamos un paciente que ya se haya caído, que afirme que batalla para caminar o mantener el equilibrio, se debe hacer una evaluación multifactorial de los riesgos de caída. Y bueno, en un artículo leí que para diagnosticar síndrome de caídas, el paciente por lo menos debe de tener 2 o más caídas en los últimos 12 meses o tener una caída que haya requerido hospitalización o haya causado alguna secuela. Bueno, como expliqué, se debe hacer un examen físico general, signos vitales, evaluar agudeza visual, audición. Lo importante en la exploración física es evaluar las extremidades inferiores para evaluar deformidad. A veces los pacientes en los pies tienen lesiones o callos que les dificulta en el apoyo y una evaluación neurológica también. De las pruebas diagnósticas, las más frecuentes que podemos utilizar para evaluar riesgo de caídas es la escala de Tinete y la de Get Up and Go, que es la de levántate y anda. ¿Alguien las conoce? ¿Cómo evalúa, por ejemplo, la escala de Tinete? Pues es un cuestionario. Es un cuestionario, creo que se divide en 2 partes, una para evaluar el equilibrio y otra para evaluar la marcha. Son 12 en la marcha y 16 en el equilibrio y se suman al final, creo que son 24 en total, menos de 19 es que tienen un riesgo de caída. Sí, como explicó Marcela, la de Tinete va a evaluar marcha y equilibrio. En la de marcha, pues se va a pedir al paciente que camine a lo largo del pasillo por la habitación, por lo menos unos 8 metros, como viene aquí. Y durante la marcha, pues vamos a ver cómo la inicia, longitud o altura del paso, la simetría, la fluidez, su trayectoria, también la postura al caminar. En total son 16 puntuajes. Y en equilibrio, solamente vamos a utilizar una silla sin apoyo de los brazos. Y se va a evaluar equilibrio al paciente cuando está sentado, al levantarse o si realiza algún intento por levantarse, equilibrio en la bipedestación. También se va a realizar, evaluar el equilibrio al tener los ojos cerrados, al realizar una vuelta de 360 grados y al sentarse. Y como mencionó Marcela, si el paciente tiene una puntuación menor a 19, tiene un riesgo alto de presentar caídas. Y la otra está más sencilla. La otra, ¿saben cómo se realiza? En la de Get Up and Go, generalmente lo que mides es el tiempo. Sientas al paciente en una silla que tenga apoyabrazos. Generalmente empiezas a medir el tiempo desde que se levanta, le pides que camine una distancia de aproximadamente 3 metros, que dé la vuelta y regrese a la silla. Generalmente aquí lo que marca más es el tiempo y entre más tiempo, pues obviamente es mayor el riesgo que tiene el adulto a caerse. La guía de práctica de la evaluación geriátrica manejaba por grupo de edad ciertos segundos y en la guía de caídas, que es la nueva que está ahorita, no me acuerdo qué de qué año es, pero ya es de este gobierno incluso, marca que arriba de 20 segundos ya es un riesgo elevado de caídas. Sí. Así como explicó Fidel, exactamente. Mayor de 20 segundos se evalúa que tiene un riesgo más de caídas. También hay que evaluar el grado, bueno, la cognición del paciente, porque si
tiene un deterioro grande, pues no se le puede realizar estas pruebas. Bueno, el tratamiento, el principal pues es la prevención. Vamos a tener prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria pues van a ser todas las medidas pertinentes para evitar la aparición de alguna caída. La secundaria es posterior a que un paciente haya presentado una caída. Hay que realizar medidas correctoras, corrección del medio ambiente también. Y la terciaria, este es el único objetivo, es minimizar las consecuencias funcionales posterior a alguna caída. Entre la prevención primaria, pues, es la educación a la salud y promoción de hábitos saludables. Se recomienda que los pacientes realicen por lo menos unos 30 minutos de ejercicio no tan extenuante, y recomiendan mucho que realicen Tai Chi. Es uno de los ejercicios recomendados a los pacientes, el Tai Chi. También leí que hay unos ejercicios que le ayudan para mantener el equilibrio, que es que ellos sentaditos en una silla intenten pararse, sentarse por lo menos varias veces. Hay otro que es disminución del riesgo ambiental, que creo que es el más importante, es adecuar la casa para evitar que tenga alguna caída. Por ejemplo, en el baño colocar, ¿cómo se llama? Pasamanos. O colocar hay pacientes que ya no pueden bañarse estando paraditos, hay que colocarles alguna silla, evitar el uso de alfombras, mejorar lo que es la iluminación, evitar lo que es el uso de cables, o sea, evitar colocarlos en el piso. Las escaleras también hay que colocar barandales o pasamanos. Si tienen mascotas, pues hay que evitar que estén en las habitaciones donde se encuentran los pacientes de la tercera edad, y también el importante es que tengan un adecuado calzado. ¿Alguien sabe más o menos cómo es un adecuado calzado? Porque le decimos, tengo un adecuado calzado, pero realmente no sabemos explicar. En el zapato tiene que tener con la que pisa, tiene que ser no lisa. La suela. Ajá, la suela. Y de preferencia que los cambien, porque hay unos pacientes que usan el zapato pues ya por mucho tiempo y esa suela ya está lisa y se tiende más a caer. De forma pues que sujete todo el pie, que no sea chancla o sandalia que esté como el pie muy, como moviéndolo, no sé cómo decirlo. Sí, pues la sandalia con la sandalia se puede caer. O también puede tener lesiones por lo mismo. Que sea zapato cerrado, y pues si se le pudiera también con una suela antiderrapante que no tenga cintas, porque a lo mejor también con las cintas se puede, al momento que se desabrochan, se tropieza. Ok. Porque muchos pacientes utilizan los guarachitos de pata de gallo o chanclitas y se pueden resbalar por eso. Sí, como mencionó Denise, el zapato la horma del zapato se debe adecuar a la forma del pie. Los deditos se deben de mover ampliamente de arriba hacia abajo y hacia los lados. Si tienen por lo menos no sobrepasar los 4 centímetros, y que no tampoco aprieten en la altura del taloncito, como explicó Denise. Bueno, en prevención secundaria, que es posterior a que un paciente ya haya sufrido alguna caída, si tienen, hay que evaluar el diagnóstico ante la caída, hay que igual otra vez corregir de los peligros ambientales, al igual otra vez la corrección de los factores de riesgo intrínsecos. Y bueno, yo pienso que antes de caerse hay que enseñar a un paciente a caer, cuando caiga, cómo levantarse. La mayoría no sabe cómo realizarlo. Como quiera, aquí viene la imagen, pero alguien más o menos le podría explicar al paciente cómo, si sufre una caída, cómo debería de levantarse. Se le pide al paciente que al momento de estar en el piso se pueda girar para que pueda gatear, acercarse hacia algún objeto que sea sólido, que no se venga, o sea, algún
algún mueble que esté firme para que se pueda acercar y poder sostenerse de él y poderse levantar. Esto es bien importante porque hay pacientes que caen en la casa y que a veces se quedan tiraditos hasta que no llega alguien. Y puede pasar, ahora sí es bien frecuente que pase eso porque no saben si el movimiento que van a hacer va a ser que se vuelvan a caer, que se lastimen, si no ven. Entonces, es importante orientarlos en eso. Hay pacientes que desafortunadamente se quedan ahí horas, algunos hasta días tirados en la casa porque no tienen a la mano algún teléfono o algo para comunicarle a un familiar o a un vecino que sufrió un accidente. ¿Okay? Muy bien, sí. Ana, adelante. Pues, como mencionó Marcela, se le explica, pues primero que identifique si hay algún lugar donde pueda apoyarse, ya sea una silla o, por ejemplo, en el baño, en la taza. Hay que pedirle que gire la cabeza en dirección hacia donde está la silla o la taza y posteriormente hay que girar el cuerpo. Después va a colocar los dos brazos en el piso y se va a colocar en 4 patas y va a gatear hacia el objeto que haya identificado. Y ya posteriormente con ya sea una pierna que no se haya lesionado o que él crea que sea la más fuerte, es con la que va a generar apoyo y va a levantarse. Pero pues a veces hay pacientes que de plano no pueden realizar esto debido a que es una caída muy grave o ya están muy frágiles y no pueden realizarlo. Entonces por eso es importante la medida de prevención. Y en cuanto a la prevención terciaria, pues ya nada más es tratamiento y rehabilitación de alguna complicación de alguna caída. Uh-huh. Y bueno, eso es todo en referente a síndrome de caídas. Yo quiero decir algo. Sí, Denise, adelante. Bueno, yo también estuve leyendo que los pacientes, algo que, por así decirlo, es como que complique después de la caída es la permanencia que tuvieron en el suelo. Uh-huh. De hecho, mientras más tiempo hayan permanecido los pacientes, porque muchas veces se caen y no hay nadie en casa que los ayude a levantarse, a reincorporarse, o que pierden la conciencia y se quedan en el suelo. Entonces, mientras más tiempo permanezcan en el suelo, tienen mayor riesgo de complicarse. O sea, a lo mejor por alguna infección, alguna hemorragia, por alguna hipoglucemia. Entonces, mientras más tiempo pasen los pacientes en el suelo, pues obviamente es más. Entonces, por eso que pusiste, Diana, me acuerdo que en rehabilitación, aunque en rehabilitación eran caídas en general, prevención de caídas para la población en general, se enfocaba mucho en el adulto mayor porque casi todos eran adultos mayores. Entonces dábamos estas pláticas de cómo hacer para cuando nos caemos. Primero que nada, guardar la calma, tranquilizarnos, fijar nuestra vista en algo que esté fijo y empezar a levantarnos, porque eso pues nos ayuda pues también para generar un poquito de menos miedo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, el siguiente tema es úlceras por presión. Bueno, vamos a definir primero lo que es una úlcera. Una úlcera es una lesión de origen isquémico que se encuentra localizada en la piel y en los tejidos subyacentes. Esto va a ocasionar que haya una pérdida de sustancia cutánea y se puede producir ya sea por presión prolongada o fricción entre dos planos. En cuanto a su epidemiología, se estima que entre el 3 al 11% de los pacientes que se hospitalizan van a desarrollar úlceras por presión. Y estas úlceras, el 70% se va a producir en las primeras 2 semanas de su ingreso al hospital. Los pacientes con úlceras por presión tienen una mortalidad de 23 hasta el 27%, y los pacientes, por ejemplo, que se encuentran en casa, un 26% es más común en edad de 70 a 75 años. Y en cuanto a su localización, es más frecuente que presenten una úlcera en la región del sacro en 30%, posteriormente en coxis, troncánteres y el 12% en la región de los talones. Así es. Es importante aquí en las úlceras por presión orientar a los pacientes, a los familiares, ¿verdad? O al cuidador, cuáles son los datos iniciales de una úlcera por presión. Y
que obviamente estén al pendiente. No todas las familias pueden tener un colchón neumático, tener alguien que esté cambiando al paciente de movimiento frecuentemente. Entonces, la identificación temprana de esto, pues, puede ser pues un parteaguas, ¿verdad?, entre la calidad de vida que va a tener el paciente e incluso la mortalidad por alguna complicación secundaria a una úlcera, una sepsis o algo más grave. ¿Ok? Adelante, Diana. Bueno, en cuanto a fisiopatologías, se van a producir debido a consecuencia de aplastamiento tisular entre una prominencia ósea y la superficie externa durante un periodo prolongado. Esto es importante porque puedes ejercer una presión demasiado alta, pero durante poco tiempo, y eso no te va a causar una úlcera. Es por el periodo de tiempo muy prolongado. Entonces, si esto no se revierte, va a originar lo que es muerte celular y necrosis. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo ya sea patológicos, que son todas las comorbilidades de un paciente, ya sea los principales son que tengan insuficiencia vascular, desnutrición también es muy importante, es una causa que puede generar más úlceras por presión. La obesidad, anemia, pacientes con cáncer, pacientes postrados por alguna fractura, alteraciones del estado de conciencia, pérdida de sensibilidad o trastornos de la eliminación. En cuanto a derivados del tratamiento, son pacientes con tratamiento con radioterapia, quimioterapia, pacientes con inmovilidad o sondajes. Y en cuanto a situacionales, son pacientes que tienen falta de higiene o objetos que generen mucho roce. Bueno, en cuanto a la valoración, hay que hacer una valoración integral de todas las personas con riesgo de desarrollar úlceras. Pues aquí ya es más, dependiendo de la patología del paciente, si es un paciente que tiene postramiento en cama, en cuanto si está desnutrido, tiene obesidad, en cuanto hay que evaluar la piel, si está muy deshidratado, tienes que valorar muchísimos factores. Entonces, nosotros como médicos podemos aplicar 2 escalas para valorar el riesgo que tiene un paciente de presentar alguna úlcera y así vamos a iniciar medidas de prevención. Las 2 escalas que leí eran la escala de Braden y la escala de Norton. ¿Alguien las conoce? Pues son algo parecidas. Generalmente la de Braden evalúa, por ejemplo, desde la continencia, el nivel de actividad y de movilidad de un paciente y les va dando un puntaje que se va sumando. La de Braden, entre más puntaje tiene, pues es menos el riesgo, va desde el riesgo mínimo hasta el riesgo alto. Y la de Norton también es muy parecida, es el estado mental, el nivel de actividad, de movilidad, de continencia. Sirven para evaluar el riesgo de un paciente a sufrir úlceras por presión. Sí, bueno, como explicó Fidel, la escala de Braden evalúa varios puntos, lo que es la percepción sensorial. Bueno, entre más complicado estés, menos la puntuación del paciente va del 1 al 4. Entonces, percepción sensorial completamente limitada, el paciente está en sedación, no reacciona ante el dolor o no tiene capacidad sensitiva, pues 1 punto. Hasta 4 es paciente totalmente sano, sin limitaciones. Exposición a la humedad, es paciente que constantemente tiene la piel húmeda. Generalmente cuando las enfermeras realizan algún cambio de sábanas o algo, pues la piel del paciente siempre está con humedad, tiene más riesgo de presentar úlceras por presión. Igual, se evalúa 2 puntos a menudo húmeda, 3 puntos ocasionalmente húmeda y 4 raramente húmeda. Y así, actividad, paciente totalmente encamado, en silla, paciente que deambula ocasionalmente o paciente que deambula frecuentemente. En cuanto a movilidad, igual, paciente completamente inmóvil, muy limitada, ligeramente limitada, sin limitaciones. La nutrición, pues pacientes que no toleran absolutamente nada, están en dieta líquida o suero, pacientes alimentados por sonda nasogástrica o tienen dieta líquida, adecuada en pacientes de nutrición porque sí toleran la comida o más de 2 comidas al día
o que son alimentados por sonda nasogástrica o vía parenteral. Y pues excelentes son pacientes que comen a todas horas y no tienen alguna complicación para alimentarse. Y el último es fricción y cizallamiento. Pacientes que requieren totalmente asistencia para ser movido, o pacientes que muy débilmente requieren ayuda para moverse, o pacientes que no necesitan ayuda y ellos mismos pueden cambiarse, o las sábanas. Como explicó Fidel, un riesgo alto es tener menor de 12 puntos. Y en cuanto a la de Norton, igual va a evaluar lo que es estado físico general, estado mental, actividad. No sé si se ve. La movilidad, y la diferencia de acá es que evalúa la incontinencia. Si tiene o no incontinencia ocasionalmente. Bueno. Y aquí igual la puntuación es de riesgo alto de 5 a 12 puntos. Creo que estas más se aplican en un hospital. O sea, sí, más que nada, a nosotros casi no ayudaría. O sí le puedes explicar al paciente, pero es más para valorar a pacientes que se encuentran hospitalizados. Bueno, en cuanto a valoración de la lesión, hay que identificar si llega a presentar una úlcera al paciente, identificar su localización, el número de lesiones y el área que se encuentra afectada. Hay que evaluar el estadio en que se encuentra y si tiene presencia de dolor. Tenemos que el estadio 1, el paciente solo va a presentar lo que es eritema. Aquí puse una tablita. En el estadio 2, pues ya va a involucrar lo que es la epidermis y la dermis. En la 3 ya va a implicar lesión o necrosis hasta el tejido subcutáneo. Y en el estadio 4, pues ya puede haber lesión hasta músculo o hueso. Aquí en tratamiento me enfoqué más en lo que es la prevención. El número 1 puse prevención. El 2 es el control de enfermedades y 3 pues ya depende del estadio en que se encuentre la lesión. Estadio 1 o 2 solamente sería limpieza de la lesión. Estadio 3 y 4 pues ya es un tratamiento más específico, ya sea desbridamiento, limpieza de herida, tratamiento de la infección. En cuanto a prevención, ¿qué medidas de prevención conocen para úlceras por presión? Pues el uso de almohadas o sábanas en ciertos puntos del cuerpo cuando está acostado, en decúbito supino, en lateral y sentado. Por ejemplo, cuando está en decúbito supino, tiene que ir una debajo de la nuca, de la cabeza, debajo de la cintura, en ambos brazos puedes poner debajo de cada brazo, en los muslos y en las piernas. También los talones o las plantas deberían de estar con algo abajo. El chiste es evitar que todos los puntos de prensión estén rozando con una superficie, con otra superficie dura. Eso sí está pues de boca arriba, ¿verdad? Si está de lado, igual tiene que ir una debajo de la cabeza, otra que está apoyando la espalda para que no esté como todo cayendo de lado sobre la cadera del lado que está acostado, y una entre las piernas para que no roce pierna con pierna. Se debe estar movilizando al paciente cada 2 horas. Hay que tener cuidado con la humedad. Eso de la incontinencia urinaria o del control de esfínteres es más por eso, porque pues si la piel húmeda con la fricción, pues va a ser más fácil que se haga una úlcera. De hecho, es más, en las primeras 2 horas, en el primer día se puede formar úlceras ya de un grado 2 si lo dejas al paciente en la misma posición y si aparte tiene problemas de incontinencia. Y pues revisar la piel también. Se está revisando la piel del paciente. Y pues ahí nosotros podemos aprovechar porque por lo general los pacientes postrados en cama no van a la clínica, o sea, va casi siempre el familiar. Entonces ahí pues ya tienes al familiar para decirle todo este tipo de cosas, no a alguien más. Así es, y otra cosa importante que les va a tocar, ya que estén como médicos externos, es visita domiciliaria, ¿verdad? Habitualmente son pacientes que requieren una visita domiciliaria por parte del médico, ya sea a una casa hogar, a una estancia, a su casa o a un hospital.
Entonces, aquí es cuando tienen ustedes, pues el tiempo para aprovechar, ¿verdad? Y hacer una evaluación general del estado del paciente. Se supone que un paciente no debe de dejar de ir más de 3 meses a consulta externa. Al decir 3 meses, es automático que tienen que hacerse una visita domiciliaria. Adelante. Bueno, como mencionó Zulema, los cuidados de la piel principalmente se debe de evaluar por lo menos una vez al día el estado de la piel. Se debe de mantener limpia y seca, utilizar agua tibia, jabón neutro, y se debe evitar por lo menos masajes en lo que es las prominencias óseas. En cuanto al manejo de la presión, se debe de realizar cambios posturales, como dijo Zulema, de 2 a 3 horas. En pacientes que están sentados, generalmente se deben movilizar cada 15 minutos en la posición de apoyo. Se debe voltear al paciente. Utilizar cojines de espuma. Se debe mantener la cama lo más horizontal posible y se debe evitar lo que es ¿cómo usan las esponjitas de donita? Esas están totalmente prohibidas. Generalmente los familiares de los pacientes son los que más compran los de donita y no. ¿Las qué, perdón, Diana? No te escuché. Como los cojines en forma de dona. Ah, ok, ya. No, sí. En cuanto a la nutrición, esto es súper importante porque va a favorecer ya sea la cicatrización de las úlceras. Esto también evita que aparezcan y disminuye la frecuencia de presentar infecciones. Lo resumí porque en realidad había un manual que venía muy, muy amplio sobre las medidas de prevención, hasta cómo colocarlos de lado. Estaba muy, muy largo. Así es. Y puse los más comunes. Y pues es importante explicarle a los pacientes porque en realidad el tratamiento más importante aquí es la prevención. Es la y prevención. Pues como hay muchos pacientes en situación terminal o postración de cama y si de por sí ya es algo fuerte para la familia y luego empiezan a aparecer las úlceras y en realidad a mí me pasó con mi familia, realmente yo también hasta desconocía cómo poder ayudar a mi familiar para que no aparecieran úlceras. Entonces, y ya, es todo, doctora. Muy bien, muy buena clase, Diana, bastante completa, con muchas recomendaciones para el paciente, para el médico. Son cosas, como menciona Dianita, que son a nivel preventivo, ¿verdad? Lo ideal. Un síndrome geriátrico ya cuando se presenta es muy difícil evitar el avance, ¿verdad? A lo mejor aquí depende de qué tanto podemos educar al familiar, de qué tanto está tan preparado el cuidador primario, informal principalmente, ¿verdad? Porque pues el formal es un profesional que se supone que tiene habilidades y competencias para realizar este trabajo. Entonces, es bien importante eso, la orientación. Cuando vayan a contratar también a un cuidador formal, pues hacer una entrevista adecuada, ¿verdad? Que no sea nada más para estar acompañando al paciente, sino que influye activamente en la prevención de este tipo de cosas, porque el cuidado de un paciente postrado puede ser tan fácil o tan complicado como uno quiera. Es muy fácil ir a revisarlo, cuando le voy a dar de comer, cuando le voy a dar el pañal, pero como bien menciona Diana, o sea, cuando está postrado alguien que no tiene movilidad propia, que es dependiente totalmente para sus actividades propias, pues obviamente es muy pesado porque es el cuidado 24 horas y el ciclo no se termina. Entonces, aquí es mucho el apoyo psicológico que se le da del médico familiar al cuidador, y también identificar las áreas de oportunidad en el cuidador informal, ¿verdad? Porque ellos pues no tienen el conocimiento para saber a qué hora tengo que mover al paciente. Ellos tienen la esperanza que el paciente se recupere, le dan masajes en todo el área. La piel de un paciente postrado es fragilísima, prácticamente parece papelito de China, o sea, al simple frote podemos hacer abrasiones en la piel. El estado de hidratación también es bien importante identificarlo en estos pacientes, porque a veces el simple roce en la cama hace que su piel frágil se desprenda. Entonces,
es bien complicado, y pues obviamente tratar de apoyar al cuidador que tiene sobrecarga, como bien mencionó Marcela, la sobrecarga es pesada, y estar al cuidado al 100% de un paciente postrado, pues no es fácil. ¿Okay? Muy bien, chicos. ¿Algún comentario que quieran hacer? De eso de lo de la piel muy delgada en el servicio social de mi facultad. Hubo una señora así súper viejita, y mi compañera le iban a canalizar, hubo un problema. El chiste es que después querían demandar que porque cuando la canalizaron la maltrataron mucho, ajá. Pero en realidad todos vimos cómo la canalizaron y pues no fue nada adrede. Total, resulta que después cuando la metieron los que trabajan como camilleros, la metieron a la ambulancia para trasladarla como al hospital, y en eso también topó, o sea, la mano no estaba dentro de la camilla, topó su mano. Total, traía la señora, yo después vi fotos, traía todo el brazo morado y como descarapelado, porque la piel estaba muy delgadita. Y así horrible, horrible, como de verdad si lo hubieran maltratado como bastante. Si está golpeada. Y era nada más un roce, yo creo. No, pues cállese, los familiares estaban indignados, demandando a todo el mundo, enojados. Y yo, ay, no puede ser. Pero pues sí es muy... Ellos no lo saben. La familia también puede pasar, porque si alguien lo está cuidando y luego viene un familiar y la ve, no sé, al paciente y dice, ay, pues está toda maltratada y a lo mejor es un golpe que tuvo y pues su piel es muy delicada, también eso puede generar conflictos. Así es, y son cosas que, por eso les digo que cuando hay una visita a domicilio, en estos casos, pues obviamente uno se enoja y patalea y hace lo posible por no ir a la visita, pero pues tenemos que ir, ¿verdad? Ya estando ahí, pues obviamente hay que aprovechar el tiempo. Ya te saliste, ya estás ahí con el paciente, pues hay que valorarlo de manera integral. Y ahí es un área muy buena para educar al paciente. Venga para acá, al cuidador, venga. Esto es dato de que la pielecita se le va a abrir. Es muy rápido que avance a una úlcera ya abierta, etapa 2 o etapa 3. Es muy lenta la recuperación. Entonces, a veces también pide mucha ayuda para mover al paciente de adolescentes, ¿verdad? Pues el muchacho agarra, hace presión, a lo mejor más tosca. Hay pacientes que además de la fragilidad que tienen, pues tienen obesidad, y es muy difícil estarlos moviendo. Entonces, todos esos son factores externos que dices tú, bueno, es muy sencillo darse cuenta, pues sí, pero no es para todo el mundo es sencillo darse cuenta de que es un factor de riesgo para que el paciente se complique. Igual cuando llegan al hospital, o sea, si tú ves las condiciones del paciente que tiene la piel frágil, que está sensible, decirle al familiar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tu paciente tiene la piel muy dañada, cualquier tipo de movimiento que nosotros intentemos puede ser causa de una lesión y no va a ser una agresión, es prácticamente por la fragilidad que tiene el paciente. Muchas veces no hacemos eso. Revisamos al paciente y hasta que está canalizado, y hasta que le tomaron el laboratorio, y hasta que ya hubo la lesión. Entonces es mejor ir, y cuando le estás haciendo la exploración física, antes de que alguien meta mano, si hay oportunidad, que a veces es una emergencia, pues hacer una revisión así rapidita, ¿verdad? De qué pudiera pasar. Otra cosa, pues a lo mejor no tiene que ver, ¿verdad? En síndrome de caídas, pero el riesgo de caídas también en hospital es bien importante. El paciente tiene que estar identificado, es una meta internacional. Hay muchos accidentes que pasan en hospital porque ahorita le subo el barandal y en lo que ya me volteé ya se cayó el viejito. Entonces son cosas prevenibles, totalmente prevenibles, pero está así en cuestión de segundos cuando pueden pasar los accidentes. Entonces, pues el paciente geriátrico es un paciente frágil, ¿verdad? Y este tipo de pacientes, como los que vimos hoy, con caídas o que tienen ya síndrome posterior a una caída o úlceras por presión, pues la mortalidad es muy alta, y eso también es muy importante decírselo a los familiares, porque muchas veces ellos no tienen conciencia de qué porcentaje hay de que el paciente fallezca, ¿verdad? A 6 meses, a 3 meses, a 1 año, y después no saben por qué falleció, por qué se murió, y están con la
con la conciencia intranquila de que a lo mejor pudieron haber hecho más cosas por el paciente cuando no está en sus manos siempre. Entonces, la evaluación y la valoración de un paciente geriátrico debe de ser lo más completa posible. Ser bien claros cuando están hablando, ser bien claros cuando están explicando, cuando el por qué le voy a quitar un medicamento, por qué le voy a disminuir la dosis, es más el riesgo que tiene de que se lo tome a que no se lo tome y todo eso, ¿verdad? Pues muy bien, muy padre tu clase, Dianita. Me dio mucho gusto verlos, ya tenía mucho que no veía sus caritas. Y pues bueno, estamos acá subiendo protocolos, ya estoy arreglando los que